136 bolívares por dólar, como lo marca el Banco Central de Venezuela. Es decir, la especulación que se hacía a través de estas páginas no significó que dejara de variar el tipo de cambio a diario, que era precisamente una de las críticas, y es una de las realidades a las que el venezolano hoy se está enfrentando, a salir a ese mercado que, si bien todos los días está variando en el tipo de cambio oficial, y por lo menos en el caso de los ingresos, hoy que están indexados, bueno, van a esa misma velocidad, pero hay un mercado paralelo que sigue existiendo, con precios, bueno, que varían, ¿no?, según por supuesto el mercado al que se busque, pero que por supuesto lleva a esta misma distorsión que ha generado el tema de los precios y el tema, por supuesto, de cómo hoy la gente no entiende del todo qué es lo que está pasando con el mercado cambiario. ¿A qué responde esto? Porque desde el Estado se dice que es un tema de especulación, pero bueno, atacada una vez a las páginas de la especulación, sigue variando el tipo de cambio. Sí, el tema de los problemas cambiarios en Venezuela debemos verlo en una dimensión un poco más amplia. Venezuela ha pasado, los últimos gobiernos en Venezuela, los últimos dos gobiernos, han definido distintas formas o métodos para establecer el tipo de cambio. Hemos pasado por todas las formas: subasta, control, CIMADI, banda, CIMADI, CADIVI, todas las formas, control administrado, todas las formas. Eso lo que nos puede evidenciar es que hay serios problemas en el mercado cambiario, donde se intercambian divisas, y no lo hemos logrado resolver. Es un problema estructural que debe resolver una eficiente y eficaz política económica. Y es importante que el gobierno anuncie qué está haciendo en materia cambiaria en nuestro país para evitar las libres interpretaciones y no nada más se tenga la percepción de que son medidas judiciales para resolver un problema económico, porque es claro que las medidas judiciales no lo van a resolver, porque el mejor ejemplo es lo que estamos describiendo, que hemos pasado por las distintas formas de establecer el tipo de cambio en Venezuela y no se ha resuelto. Tuvimos un año y medio de relativa estabilidad, y los economistas utilizamos muy bien este término, relativa estabilidad, porque entendíamos y observábamos que estaban presentes problemas estructurales que no se resolvían. Entonces, es importante que el Estado venezolano le aclare a los venezolanos cuál es la política cambiaria que está en desarrollo. ¿Estamos en inercia o están aplicando el crawling peg, que es la devaluaciones continuas hasta establecer un límite? Pero bueno, es importante que el Ejecutivo le aclare al país cuál es la política cambiaria, porque si no, existirán las libres interpretaciones en medio de múltiples distorsiones. ¿Y cuáles son las distorsiones? Los precios persiguiendo al tipo de cambio, o sea, una inflación constante que persiste en nuestro país en magnitudes que ya trasciende de rampante a galopante. Ya vemos que es evidente que existe una relación precio y tipo de cambio en nuestro país con gran correlación, y cualquier variación en el tipo de cambio estornuda el tipo de cambio y tenemos un impacto significativo en los precios en magnitudes significativas. Entonces creo que es importante que se anuncie cuál es la política y no que los venezolanos tengamos unas libres interpretaciones, porque entonces algo que hay que condenar es la especulación. En un escenario tan confuso como el mercado cambiario venezolano, es importante que las cosas estén claras, que se genere certidumbre y que bueno, todos los actores podamos coadyuvar a resolver ese tema que tiene que ver con la necesaria estabilidad del tipo de cambio. Pero para que eso ocurra, debemos conocer cuál es la política cambiaria, cuáles son las estrategias que está desarrollando la autoridad monetaria y tener clara la información, porque si no, las ocurrencias en el mismo van a ser relativas o de constante inestabilidad. Entendemos y es claro que es un mercado con una oferta insuficiente, no hay la cantidad de dólares necesarios para satisfacer esa demanda. La actividad económica del país debería ser la que, producto de acceso al mercado internacional y en la esperada diversificación de la economía, pudiéramos lograr las divisas para alimentar ese mercado. Pero bueno, todo eso debe ser debatido, informado y que esté claro en los lineamientos de la nación. Mientras que tenemos
grandes distorsiones entre el tipo de cambio, varias medidas de tipo de cambio, el tipo de cambio que da el Banco Central, pero los venezolanos se preguntan, yo puedo acceder a comprar divisas a ese valor, ¿qué cantidad puedo acceder? Y como no puedo acceder y las necesito, tengo que buscar otros espacios o otros mecanismos para poder acceder a esas divisas para poder adquirirlas y darle respuesta a mis necesidades. Los empresarios, los comerciantes de Venezuela realmente hacen magia en tratar de resolver esas situaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, es claro que gran parte de la materia prima que se utilizan en esos procesos debe buscarse en el mercado internacional y ahí no pagas con bolívar, ahí tienes que pagar con divisas que, bueno, están limitadas en un mercado. Y es fundamental que se aclare la política. Hay muchas interpretaciones, estamos en un crawling peg, de evaluación constante, pero ¿cuál es el tope? ¿Qué hay claro, como hasta política? ¿dónde se va a desplazar el tipo de cambio? ¿Hasta dónde si se va a esa es la desplazar? política. Porque si eso va a ocurrir constante y persistente y otras variables no se ajustan, bueno, vas a ver el rezago en los salarios, vas a ver el rezago en el poder de compra de los venezolanos, y que se rezague el poder de compra de los venezolanos o sus ingresos y se destruyan sus salarios, aparecen otras variables como pobreza, desigualdad y ese tipo de cosas. Hay efectos multiplicadores negativos de esos resultados. Que esa en su momento fue una discusión que hubo sobre el tema del valor de la moneda, que el Estado, con el tema de las intervenciones cambiarias que hace a través de la banca privada y la banca pública, mantenía un valor que no era el valor real, que incluso había que desplazarlo porque era un valor que se estaba generando sin que tuviera una relación real entre la oferta y la demanda, porque incluso algunos van más allá, dicen que en Venezuela la oferta de divisas al final con las intervenciones cambiarias es una suerte de distorsión, porque no es la realidad de lo que es la oferta real de divisas, es el gobierno colocando, inyectando semanalmente divisas a un mercado. Sí, un solo sector alimentando el mercado, por eso es tan significante o ha resonado tanto la presencia de Chevron. ¿Por qué? Porque Chevron en su participación en la actividad económica también intervenía en el mercado cambiario con una oferta para poder satisfacer sus operaciones y poder cumplir compromisos de sus operaciones. Entonces era otro actor alimentando el mercado. Y es que el deber ser del mercado cambiario es distintos actores alimentando ese mercado. Si veíamos el modelo de décadas atrás, cuando la gran cantidad de divisas que entraban por la actividad petrolera entraban directamente al Banco Central y asumía esa tarea. Pero en definitiva, cuando propugnamos por la diversificación económica y discutir ese tema en el país, es que tú puedas generar distintas actividades que alimenten o generen oferta en el mercado cambiario. El turismo, la agroindustria, la construcción, la manufactura, servicios, tecnología, es fundamental para los países. Distintas fuentes para tener una oferta de divisas que pueda alimentar ese mercado, porque si no, no vas a poder dar respuesta. Claro, y ahí ya se habla de otros temas que tienen que ver con las condiciones para que eso ocurra, el tema del financiamiento, una serie de variables económicas que hoy también hay que revisar. Tienes que tener estabilidad macroeconómica, así como cuando vamos al médico y tenemos todos los valores alterados, él te da un tratamiento para resolverlo. En la economía también necesitas estabilizar todas esas variables, inflación, tipo de cambio, balanza comercial, balanza de pago, PIB, inversiones, todas esas variables también tienes que estabilizarlas y necesitas un tratamiento que es el plan económico. Una variable importante es el tema, del ingreso de los venezolanos. Hablábamos de el salario. Hoy en Venezuela, al tipo de cambio oficial, estamos hablando de un salario que, no representa más de $1. Hace unos días estaba acá Jesús Farías y nos comentaba que es presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea, y decía que que el reto y una de las banderas del gobierno es precisamente atacar el tema del salario, o sea, hacer frente a esto y cambiar esta realidad. Pero hoy en Venezuela la política que se ha aplicado es la de la bonificación, es decir, se han aumentado los ingresos del venezolano por esta vía, pero no por la vía del salario, que al final es la que tiene impacto en lo que son las prestaciones sociales, lo que son vacaciones y por supuesto el tema de las utilidades. Hoy, ¿cómo ve Luis Crespo la posibilidad de que pasemos? Porque recordemos que cuando todo esto comenzó, el salario de 130 bolívares eran $30.
hoy ese salario, bueno, llegó a este punto y estamos en una situación en la que la gente pudiera preguntarse, bueno, no es posible ir aumentando progresivamente el salario, que empecemos a a transitar ese camino que con una producción de 300.000 barriles no era posible, pero con una producción de 1.000.000, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas los anuncios en materia económica de los funcionarios del gobierno y ves año a año, esos mismos anuncios permiten poner en contexto esta discusión. Ellos mismos anuncian que salimos del periodo de depresión económica y que la economía tenía 4 años o tiene 4 años creciendo de manera récord y que vencieron todos los planes que iban en contra de la actividad económica. En ese mismo sentido, en ese mismo periodo hemos observado incremento de la producción, incremento de los ingresos fiscales, incremento de los ingresos por el sector minero, y en ese contexto nosotros planteábamos una discusión de la necesidad de reconstruir el salario. Sí, el país pasó por profundos problemas macroeconómicos, que fue la depresión económica del 2013 al 2020. Luego llegó la pandemia. En medio de eso ocurrieron problemas en la industria, el tema inclusive del impacto de las sanciones que hubo allí. Nosotros no somos defensores ni impulsores de las sanciones, pero los problemas económicos del país no es de los trabajadores ni de la mayoría de la población. Entonces, en ese contexto que planteamos, la política que ha desarrollado el gobierno es la desalarización y la pérdida del valor del trabajo. Creemos que el país debe entrar en una fase de discusión de la reconstrucción del salario, porque el salario es un instrumento de equidad, el salario es un instrumento de redistribución de la riqueza y el salario es un instrumento que protege los activos de los trabajadores y su familia. Un trabajador que no posee grandes riquezas solo posee sus utilidades, su caja de ahorro, su bono vacacional y sus prestaciones que están en ley. La ley orgánica del trabajo, que sancionaron mucho a los que están hoy en la política de la desalarización. Entonces sí, este país tiene las condiciones para iniciar un proceso de reconstrucción del salario, revertir esa política de desalarización que tanto afecta y permitir la recuperación del poder de compra. Un punto puede ser 30, un punto puede ser salarizar parte de los bonos que ellos anuncian y se vanaglorian como parte del fortalecimiento del ingreso. Bueno, inicie con la salarización de parte de ese bono y convoque a la mesa de diálogo tripartito para ir avanzando en ese tema. Claro, para poder hacerlo sostenible en el tiempo. Claro, es más, la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 131 establece métodos y formas para establecer el salario. Y el método del equilibrio toma en cuenta las condiciones macroeconómicas que en este momento pudiéramos decir han sido adversas, y debes entender que han sido adversas. Bueno, en esa adversidad comienzas a reconstruir el salario observando tus principales variables macroeconómicas, crecimiento económico, ingresos fiscales y todo eso. Entonces, es posible iniciar ese proceso de discusión. La desalarización afecta a la gran mayoría de los trabajadores y sus familias. Entonces, es importante y es un problema nacional. En el caso de los profesores universitarios, nosotros la semana pasada, desde nuestra asociación de profesores, publicamos la tabla salarial nuestra. Un profesor que inicia la carrera universitaria hoy en día ganaría $1 de salario, y un profesor después de 20 años estaría recibiendo $4 de salario. Un profesor después de 20 años, 4 publicaciones arbitradas y el manejo de un idioma, que es un profesor titular, estaría recibiendo de salario $4. Eso ha pulverizado la carrera universitaria. Poníamos un ejemplo, nuestro presidente de la asociación decía, si Jacinto Combi estuviera vivo, recibiría $4.5 de salario como profesor titular. Una cosa dramática que impacta negativamente la carrera docente en nuestro país. Claro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Crespo con nosotros en estudio, economista y también profesor universitario. 7:18, gracias a quienes participaron en redes sociales. Bueno, por temas de tiempo no pudimos darle lectura a sus mensajes. Sin embargo, saludos para José Luis Durán, para Áticus Hernández, para Luis Loyo, Manuel Salinas, Domingo Vides. Por acá también Jesús Jaime nos escribió, Saúl Díaz.